entramos en un súper tema y en esta ocasión nos acompaña nuestra queridísima Yovli Pérez. Como siempre, pues nos trae una invitada especial y en esta ocasión viene la doctora Mónica Tribaldos y vamos a conversar sobre esas técnicas invasivas y no invasivas de rejuvenecimiento facial. Y es que cuando pensamos en rejuvenecimiento facial, lo primero que se nos viene a la cabeza son esas arrugas que no queremos ver, ¿cierto? Buenos días y bienvenidas a Mujer. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Súper, qué bueno por tenerlas por acá. Qué bueno tenerlas por acá, doctora Mónica y Yovli. Arranquemos entonces. ¿Qué tal? Súper contenta de verdad de tenerlas una vez más por acá con un tema bastante importante y de hecho mostrando y conversando un poco de que hoy cumple Sofía Vergara sus 48 años. Estábamos comentando aquí el tema de si tenía mucha pues cirugía, si tenía botox, si se había hecho un rejuvenecimiento, porque se ve divina. Así es, así es. Bueno, yo creo que sí es importante, sabes, mostrarle a los pacientes que no hay una receta de cocina para cada uno. Y eso es importante y por eso existen técnicas mínimamente invasivas e inclusive las invasivas para lo que es el rejuvenecimiento facial. Y podemos empezar a aplicar ciertos tipos de tratamientos desde edades tempranas, desde los 25 años como preventivos. Porque hasta que no encontremos pues, el elixir de la juventud, todos queremos envejecer con dignidad. Así sucede. Totalmente, definitivamente, Decimos, pero de una vez por lo vamos... En mi caso decimos que las arrugas es como que el mayor peligro o el mayor miedo de las mujeres. Yo le tengo miedo a dos cosas, a los ratones y a las arrugas. Demasiado. ¿En serio? ¿Qué entonces podríamos, cuáles son esas técnicas entonces pues que realmente podríamos llevar a cabo, pero que no lleguen o pasen a lo drástico, diría yo? Porque al final esto es una decisión de cada ser humano, lo que quiere, hasta dónde quiere llegar, pero yo siento que hay límites, ¿no? Y a veces las sobrepasamos y por eso se ven los resultados extremistas. Totalmente, todo depende también en qué etapa te llega el paciente, también el fotodaño o el daño en su piel, la calidad de la piel tiene mucho que ver, así como la alimentación del paciente y sus hábitos. Tiene mucho que ver en cómo va a envejecer esta persona. Como les decía, hay cosas que podemos hacer que son mínimamente invasivas desde la aplicación de la toxina botulínica que ya he hablado en algunos lives en mi página personal del Instagram, que básicamente, y les voy a mostrar aquí, funciona para este tipo de arrugas dinámicas que ya yo necesito. Para este tipo de arrugas, que si bien es cierto, se muestran cuando levanto las cejas, no se muestran cuando ya no las levanto. Para eso es que sirve la toxina botulínica. Asimismo, funcionan los rellenos faciales, que generalmente están compuestos de ácido hialurónico para los surcos que se van comenzando a marcar. Estamos hablando de pacientes generalmente jóvenes, entre 25 y los 45 años, o para disimular también lo que son las ojeras, rellenos de labios, porque conforme vamos envejeciendo, pues digamos, el cuerpo va perdiendo grasa y los tejidos van dando de sí, o sea, van cayendo. Entonces, para minimizar esto, podemos ir haciendo ciertos procedimientos, así como el microneedling, que es pequeñas agujas para estimular la colágena en la piel. También se puede utilizar el láser fraccionado. Hay ciertas cositas mínimamente invasivas. Ojo, no invasivo no hay nada. Mínimamente invasivo antes de llegar a un procedimiento quirúrgico como tal. Doctora, otra de las técnicas también que se han aplicado mucho y he visto que muchas mujeres y les ha resultado maravilloso son los hilos tensores. Eso tiene como que un tiempo de duración, una edad específica que hay que usarlo. Mira, todo depende, como les decía, no hay una receta de cocina en medicina y hay que valorar a las pacientes. Estos hilos tensores, la verdad es que han revolucionado mucho el mercado porque brindan un refrescamiento de la cara en pacientes limítrofes. ¿Qué quiere decir limítrofe? Que todavía no es la edad o no es el tiempo para hacerle la cirugía, o la cirugía sería demasiado para ofrecérselas, pero no van a lograr el resultado adecuado solamente con rellenos y con toxina botulínica.
¿ok? Entonces a este tipo de pacientes se les puede aplicar tipos de hilos tensores que se pueden aplicar para levantar las cejas, para levantar, digamos, los pómulos o inclusive el cuello. La ventaja también de estos hilos tienen un efecto, digamos, no tan duradero, puede ser entre 1 y 2 años, no dura mucho su efecto y son completamente reabsorbibles, la mayoría de los casos. Siempre tienen que ir con un profesional idóneo para que aplique este tipo de procedimientos porque, como les comentaba en otras ocasiones, el profesional que aplique el procedimiento debe saber resolver las complicaciones, que en todos los casos puede haber complicaciones por la aplicación de un tratamiento, así sea mínimamente invasivo. Cuando aplicamos láser o cuando hacemos tipo procedimientos como microagujas o PRP, puede haber complicaciones como el cambio de coloración de la piel o inclusive puede haber pigmentación de la piel anómala y el profesional debe ser capaz de resolver esto. Claro, doctora, conversando un poco sobre toxina botulínica, quisiera saber cuánto dura su efecto y desde qué edad se puede realizar. ¿Perdón? Conversando un poquito de toxina botulínica, quisiera Ajá. saber cuánto dura en hacer efecto el mismo y pues desde qué edad se puede realizar. Mira, la toxina botulínica es, digamos, de las cosas que más está en boga. Depende del tipo de producto que utilices. Por ejemplo, si utilizas la marca Botox, generalmente el efecto lo vas a ver como a los 7 días, ¿ok? Si utilizas, hay 3 tipos de toxinas que a mí me gustan. Otra es el Dysport y la otra marca es el Xiomin, que lo está distribuyendo el laboratorio Merck. El Xiomin generalmente ya sientes hormigueo al día siguiente. Ya a los 7 días tienes un efecto completo. Pero si bien es cierto, el efecto va a depender de la gesticulación del paciente. Por ejemplo, yo soy una persona que gesticulo mucho, ¿ok? Yo muevo muchísimo todos los músculos faciales. Entonces, tanto yo como una persona, por ejemplo, que hace CrossFit o que hace ejercicios muy frecuentemente y está arrugando o movilizando su cara, obviamente el tiempo de duración de este medicamento, de la toxina botulínica, va a ser mucho menor que en un paciente que no lo haga. Generalmente el tratamiento, o digamos la toxina, va a durar de 4 a 6 meses. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo en 3 meses ya me lo comí. Entonces, porque gesticulo mucho. Es igual pacientes que tengo que hacen mucho ejercicio, CrossFit, o que son, pacientes que gesticulan mucho. Yo sí les voy diciendo desde el inicio que probablemente su aspecto nada más va a durar unos 3 meses. Claro. Sobre el ácido hialurónico, más o menos en qué lugares se puede colocar, cuáles son los beneficios también, porque esa es otra de los tratamientos de rejuvenecimiento facial que se hace. Mira, el ácido hialurónico existen diversas, digamos, densidades del mismo. Entonces, dependiendo del área donde te lo quieres colocar, así mismo es la duración del mismo. Por ejemplo, en los labios es el lugar donde menos va a durar el ácido hialurónico, que generalmente demora entre 6 y 9 meses cuando lo colocamos. Se puede colocar también en los pómulos, en lo que es las ojeras. Se puede colocar también en lo que son los surcos melolabiales o nasogenianos. Se puede colocar también como rinomodelación. Sí, se puede utilizar, pero como les digo, tienen que ser ácidos hialurónicos diferentes. Y cuando van a un profesional, ya sea dermatólogo o el mismo cirujano plástico, él sabe y conoce las densidades diferentes donde puede aplicarse este tipo de relleno, que sí se puede utilizar para mejorar el contorno facial, inclusive se puede colocar en el ángulo de la mandíbula, se puede utilizar para, en vez de implantes, para el mentón, pero recordemos que todos estos ácidos hialurónicos se reabsorben, ¿ok? O sea que la durabilidad como mucho es casi de 18 meses a 24, como mucho, depende del área donde se vaya a colocar. Doctora, definitivamente que debemos estar bien claros en el tiempo que esto hace efecto, porque quizás por no estar claros de esto, podemos correr el riesgo de volver a aplicarlo y ahí es en donde cometemos el error
y vienen a darse todos los resultados en el tiempo que no es el correcto, yo diría. Quisiera saber si de una u otra forma, si esto puede pasar, ¿no? Al aplicarme algunos de estos tipos de productos o hacerme uno de estos tratamientos, ¿qué pasa si no obtengo esos resultados? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo acudir? Porque me imagino que se torna impaciente, ¿no? No ir por una cosa y no tener el resultado de una vez o en el tiempo estipulado. Mira, pasa mucho que a veces el paciente cuando no obtiene el resultado que él quiere, brinca de médico a médico. Siempre es importante decirle al médico qué te aplicaste, cuándo te lo aplicaron. Nosotros tratamos de que a todos, por lo menos los pacientes que nosotros atendemos, les enseñamos digamos, el medicamento que está completamente sellado, viene con una fecha de expiración. Todo lo que es ácido hialurónico así debe venir, sobre todo para que tengan cuidado cuando van a aplicarse o con quién van a aplicarse este tipo de sustancias, porque como dijimos, pueden caer en que les inyecten cualquier tipo de sustancias y esto es un biopolímero que ya sabemos que es completamente nocivo para la salud, ¿ok? Lo importante del hecho de aplicar el relleno es que tiene una fecha y digamos, si yo aplico un relleno, yo a las 2 semanas cito al paciente para ver si obtuvo los resultados que yo quería lograr con el paciente o si el paciente está satisfecho. Si el paciente está satisfecho, hasta ahí llegamos. Pero si no, es posible que necesite la aplicación de otro mililitro. Ojo, vienen 1 mililitro, no, cuando mucho vienen 3 jeringas juntas, pero es de a poco que se aplica, hay que saber dónde aplicarlo también. Y eso normalmente, como les había comentado, eso se reabsorbe. Pero la valoración, la valoración del paciente es integral. O sea, tú lo vas a valorar semanas y en caso tal de que sea muy poco el ácido que colocaste, vuelves a aplicarlo. Ahora bien, si por ejemplo te aplicaron algo y se excedió, existen medicamentos que pueden revertir ese proceso, sí, pero deben ser aplicados, sabes, dentro de la primera semana o de la segunda semana de que ya se colocó el ácido hialurónico. Wow. Si bien es cierto que cada tratamiento o cada técnica invasiva y no invasiva tiene como un tiempo determinado, ¿cuál es ese tiempo que dura? Porque nos había comentado que depende también mucho de lo que gesticulemos. En el caso de mujeres que nunca se lo han hecho, también la edad tiene mucho que ver. ¿Cuál es el tiempo de duración específico de cada una de estas técnicas? Vale, fíjate. Como ya les comenté más o menos del ácido hialurónico y de la toxina botulínica, más o menos el tiempo de duración. Generalmente los hilos tensores, cuando los aplicamos, el efecto se va a ver o va a perdurar de 1 a 2 años, ¿sí? Y es cuando ya decidimos si recolocar hilos o el paciente ya brinca a un proceso quirúrgico de rejuvenecimiento facial, que es cuando ya hay laxitud de los tejidos, por ejemplo en los párpados, que ya es necesaria una blefaroplastía, o hay que quitar las bolsas grasas del globo ocular, y asimismo, si no es necesario algún tratamiento quirúrgico. Generalmente la cirugía te da un rejuvenecimiento facial que debe durar por lo menos unos 10 años. Entonces, se trata de que la paciente, cuando se vaya a someter a este tratamiento, deba tener como unos 50 años o unos 60, digamos, para que se lo haga por lo menos solamente una vez en su vida o tal vez 2. Totalmente, claro. Doctora, yo quisiera saber si de repente este tipo de tratamientos pues requiere de algún examen previo, no es necesario, algo en particular, como para estar claros, ¿no? Antes de realizarlo. Mira, generalmente para aplicar tratamientos mínimamente invasivos, no es necesario ningún estudio previo, más que le preguntamos a los pacientes sus padecimientos, alergias y se les dan todas las recomendaciones pertinentes luego de la aplicación. Generalmente el dolor es muy poco. Obviamente se les pregunta a los pacientes si no están tomando anticoagulantes o algún tipo de sustancia que pueda alterar el efecto o provocar alguna complicación como los hematomas, que eso sí es bien importante. Pero ya para los procedimientos quirúrgicos obviamente hay que pedirle ciertos estudios de sangre, estudios de laboratorio y, ¿sabes? Para que el paciente entre al quirófano dentro de su seguridad y que eso es que sepan que eso es lo prioritario, ¿ok?
Excelente, doctora. Se puede dar el caso luego de alguna de estas técnicas aplicadas que la persona le cause algún efecto secundario, a pesar de haber hecho todo lo ¿qué tipo de tratamiento para estos casos pueden colocarse? Mira, hay ciertos medicamentos que está la hialuronidasa, ¿sí? Si a veces está mal colocado o en su defecto, puede ser que el ácido hialurónico se disperse a un lugar donde no queremos que se vaya, porque tiene este efecto si no está colocado adecuadamente. Y existe la hialuronidasa que puede revertir el efecto y hace que se desaparezca este tipo de ácido hialurónico, pues valga la redundancia. Pero como les dije, el profesional que se encarga de colocar todo esto, ya sea dermatólogo o cirujano plástico, debe estar en la capacidad de saber qué está sucediendo y darle la respuesta al paciente. Si bien es cierto, las complicaciones son mínimas, siempre puede haber complicaciones. Importante de tener eso claro, doctora, de verdad que sí. Bueno, yo creo que por mi parte pues estamos bastante claros. No sé si Jobli todavía tiene alguna otra consulta adicional. No tengo ninguna duda ni consulta adicional, solamente que me quisiera hacer, de verdad que me interesan los hilos tensores, sobre todo con esto de levantar la ceja. Pero no quedan así, ¿no? Ajá, y aquí en el ceño, creo que se dice, ¿no? Cuando uno frunce mucho el ceño, que se marca. Creo que es muy Muchas común. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Jobli, mil gracias por estar con nosotros también, como siempre, Gracias aquí por en la Mujer. invitación. Cuídense Feliz fin de mucho y que semana. tengan bonito día. Igualmente. Bye.